José marca el fin de una era y el principio de otra, según el calendario maya. El 13 Bactún es la era del cambio, del conocimiento, de la reconciliación y la paz. Es la oportunidad de todos los guatemaltecos de forjar un mejor futuro para las presentes y las nuevas generaciones. Llega el momento de iniciar nuestra conversación de hoy. Déjeme presentarles primero a nuestros invitados. En primer término, el señor Juan José Chiriz, él es el guía espiritual maya, bienvenido. Muchas gracias, don Carlos. Vamos a presentarles al historiador Haroldo Rodas. Es un gusto tenerle aquí con nosotros y es un honor. Gracias. Seguidamente les presentamos al señor don Antonio Cuchil, epigrafista. Gracias por todo el apoyo que nos dio para esta conversación. Gracias a usted, don Carlos. Y finalmente voy a presentar a la arqueóloga Mónica Urquizú. Realmente es motivante el hecho de tenerle, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Voy a iniciar esta conversación con el historiador Haroldo Rodas. ¿Por qué no está registrado históricamente el Bactún 13? Bueno, es algo que realmente podríamos decir llama poderosamente la atención. Históricamente no tenemos documentos que puedan decir o afirmar qué es lo que sucede con esa fecha, con ese acontecimiento. ¿Qué es lo que sucede? Ni el Popol Vuh, que es nuestro gran libro sagrado de los quichés, ni los anales de los cachiqueles, mencionan en ningún momento ese acontecimiento. Hay aspectos que dijéramos curiosamente enlazan la cultura hispánica con la cultura prehispánica, pero en ningún momento hacen mención hacia ese punto vital. Un poco el Chilam Balam deja sentir, dijéramos, por la zona de Yucatán, un poquitito el sentido de mencionar un punto que podríamos ponerlo como punto de partida de lo que podría ser ese Bactún. Pero de ahí, en el caso de Guatemala, no hay, dijéramos, un documento histórico formal que lo respalde. Licenciado, la falta de este documento histórico no desmentiría la existencia del Bactún 13. Bueno, en principio tenemos que tomar en cuenta que la historia o el desarrollo evolutivo de una nación no se toma únicamente con un fundamento histórico. Los historiadores tomamos como eje principal el documento, pero a nosotros nos antecede el arqueólogo. Y ahí precisamente la trascendencia que tienen mis compañeros que están presentes en esta mesa, cómo la arqueología es el sustento para poder decir nosotros como historiadores qué acontecimientos puedan haberse dado en determinado momento. Y el hecho de que un hecho no quede registrado documentalmente, muchas veces no quiere decir que eso sea totalmente disperso o negativo o no haya existido. Hay que tomar en cuenta que la historia se nutre y se fortalece por la misma arqueología, por el mismo relato verbal, que en un momento dado la memoria es la que de una u otra forma, generación tras generación, va formando un fundamento para la propia historia. Y creo que eso sería el punto de partida, dijéramos, para poder entender por qué en determinado momento no hay documentos, pero sí hay una base que permita hilarlo con el mundo más antiguo. Muy bien. ¿Lo conceptualizan igual en otros países, licenciado Rodas? No, es un concepto que realmente podríamos decir es mesoamericano, es un concepto que emerge precisamente de nosotros, y vamos a hacer gala, en este caso, de nuestra propia cultura, la cultura maya, que en determinado momento es la que atrae y consolida precisamente la existencia de este elemento. Pero sin embargo no podemos desligarlo de todo el concepto mesoamericano. Todas las culturas de una u otra forma
estamos ligados, estamos tanto aztecas, toltecas, mayas, zapotecas, chichimecas, todos de una u otra forma van a contemplar ese acontecimiento desde una diversa perspectiva, por así decirlo. Licenciado Rodas, pues hay mucha expectativa en alrededor del Bactún 13 y sobre todo en estos mismos momentos se habla mucho acerca de lo que será la celebración del Bactún 13 en nuestro país. Dice que hay una gran cantidad de invitados, pero realmente se empezó justo a tiempo con el Bactún 13. ¿O cree usted que debió haber sido mucho antes para que todos tuviéramos una real conciencia de lo que significa el Bactún 13? Bueno, hace un momento precisamente conversábamos con nuestra estimada arqueóloga Mónica Burquizú precisamente del aspecto necesario de haber tenido que proyectar el Bactún 13 con un poco de mayor profundidad. Ella ponía de comparación un aspecto que me pareció muy interesante, el aspecto de las Olimpiadas. Las Olimpiadas que van a ser inauguradas dentro de 4 años, empezaron a prepararse 8 años antes o 10 años antes. Si pensamos por un momento que México en 1810 preparó su bicentenario de independencia 10 años antes, entonces nosotros en este momento podríamos decir que estamos casi en la inmediatez y que prácticamente hemos perdido esa posibilidad, digamos, de hacer un gran acontecimiento dentro de nuestro propio territorio. Sin embargo, podemos decir algo vamos a hacer, algo vamos a entregar, pero conscientes de que perdimos el tiempo, que el tiempo pasó y que lamentablemente por una u otra razón ese tiempo se perdió y no podemos retornarlo. No podemos decir en un minuto lo que no podemos decir en una hora. Licenciado Rodas, lo más importante, creo yo, no es solamente el hecho del festejo que va a realizarse. Es el hecho del conocimiento de lo que importa, de lo que trasciende, lo que debiera de haberse previsto y planificado con anticipación. No sé, ¿qué piensa? Sí, es exactamente eso, porque realmente el acontecimiento, el hecho en sí, es el punto cúspide, por así decirlo. Pero tendríamos que haber fortalecido una serie de nexos. Creo que es un acontecimiento lo suficientemente importante para poder demostrar los nexos, la profundidad de esos nexos que tenemos dentro de todos los grupos étnicos que conformamos Guatemala y cómo esto nos une al resto de Mesoamérica. Y creo que eso es lo que lamentablemente se ha perdido. Nosotros en este momento no podemos decir, no vamos a dejar de conmemorar el hecho, pero el hecho en sí no es el sustento de todo. Hay una identidad que tendríamos que haber ventilado anterior a eso, y que es el fundamento real que nos da esa fortaleza, podríamos decir. Gracias, licenciado. Yo quisiera preguntarle a la licenciada Urquizú, ya que habían conversado con anterioridad, dígame, ¿usted es de la misma corriente de pensamiento que el licenciado Rodas? Definitivamente, sabemos que hablando en Manchapig no está todo perdido, por supuesto, vamos a conmemorarlo, tenemos que estar conscientes que esto es un acontecimiento muy importante para todos nosotros, para el mundo entero. Lamentablemente no fue posible por diversas razones el iniciarlo con mucha anticipación, previendo todas las cuestiones administrativas, técnicas de infraestructura, etcétera. O sea, y sobre todo el que nosotros los guatemaltecos, toda la población esté muy bien enterada de la significancia que tiene este acontecimiento tan importante y estar muy claros realmente qué es el 13 Bactún, ¿verdad? Y no perdernos en muchas teorías y en muchos temas que a raíz de esto se han surgido a través del mundo, ¿verdad? Ojalá que no vaya a pasar lo mismo con el bicentenario de nuestra independencia. Nos quedan 9 años. Exacto, todavía tenemos tiempo en este tema para prepararnos lo suficiente, ¿verdad? Nos puede servir de una muy buena lección es el que no haber podido tener esa anticipación con el 13 Bactún, pero para el bicentenario pues estamos a tiempo para hacerlo. Señor Cuchil, ¿usted qué opina de alrededor de esto?
Pues yo también creo que sí, tal vez no lo hemos visto como un evento de tal magnitud o como un acontecimiento único y especial. Como dijo el licenciado Rodas, tanto para los mayas, para los no mayas, para todos los habitantes de Guatemala, pues nosotros tenemos la dicha de vivir este gran fin de ciclo, porque cuando vemos la historia maya en la época clásica, ellos no vieron ningún ciclo de 13 Bactunes, ellos vivieron el Bactún 9, vivieron el Bactún 10, pero este ciclo del 13 Bactún es un evento único que lo dejaron preparado para nosotros, y yo creo que nosotros debemos de aprovechar este evento para para tratar de unificarnos más, para pensar en forma conjunta y ver todo lo que nos va a traer este evento. Muchísimas gracias, señor Cuchil. Vamos a volver, por supuesto. Tenemos más que conversar y más que entregarles en esta conversación. Encuentra la protección 48 horas de tu desodorante Rexona, ahora en sobrecitos en crema por solo 2 quetzales. Rexona, no te abandona. Este mundo está lleno de historias. ¿Y a ti qué clase te gustan? Te traemos las historias más sorprendentes, íntimas y sexys. Marca el asterisco 949, donde puedes escuchar las historias más excitantes. No pierdas el tiempo y descubre cada momento de estas hermosas chicas. Al momento de hacer tu llamada, estarás recibiendo fotos de estas hermosas mujeres. Marca asterisco 949. Con esta canción te quiero decir que tienes muchos motivos para poder ser feliz. Que en este año que empieza, aquí quiero desearte que la suerte esté de tu parte. Y feliz, Navidad. Extrema en Navidad. De lunes a viernes, Los Simpson. Mira, es 50 centavos. Hola, B, oí que te lanzaste al escenario. ¿Quieres unirte a mi gira? Lo siento, viejo, debo ir a la escuela. Es cierto, cuanto más sepas, más lejos llegarás. No todo es tan malo en la familia más querida de América. Por la educación que recibí de mamá, aprendí que la verdad no puede ocultarse bajo la alfombra. Lunes a viernes, 7 de la noche, Los Simpson. Quédate en el 13. Este domingo, SmackDown. Domingo 7 de la noche, SmackDown. Quédate en el 13. Después de la pausa en nuestra conversación, me queda también la duda acerca de lo que el señor Juan José Chiris pueda pensar acerca de sí o no. ¿Fue correcto empezar tan fuera de tiempo la conmemoración del Bactún 13 o está usted de acuerdo con sus compañeros? Definitivamente, primero agradecer por el espacio y la oportunidad en este conversatorio, en un tema tan importante que le compete a Guatemala, darle mayor realce. Lastimosamente, ya lo decían acá las personas que me antecedieron, que sí inicia una celebración o una conmemoración de algo tan importante que las ancianas y los ancianos abuelos mayas dejaron escrito y dejaron registrado durante el tiempo. Sabemos que Guatemala carecemos de una identidad, carecemos de un nacionalismo,
y lo único que se ha hecho es también la invisibilización de los pueblos mayas. Se habla mucho del pueblo maya que desaparece, que no existen, pero nos encontramos con 23 idiomas mayas, ¿sí? Y con una población más del 70% de Guatemala, y en cada comunidad, en cada rincón, en cada altar, en cada cerro, las abuelas y los abuelos guías espirituales mantienen el conteo del tiempo a través del calendario sagrado. Por ejemplo, el día de hoy nos marca el Juncawuk. El Kawuk está relacionado con la abuela, con las ancianas, con la energía directamente de la mujer. Y eso, las abuelas realizan entonces, y los abuelos, actividades especiales para el día de hoy, que es Juncawuk. Es un día tan importante que nos hace también hermanarnos, enlazarnos directamente con la madre naturaleza, la madre tierra. Don Juan José, volviendo a la pregunta original, ¿está usted de acuerdo o no está usted de acuerdo con la situación de tan tarde una celebración? Definitivamente sí se inicia muy tarde la celebración o la conmemoración, pero no veamos también este acontecimiento como una celebración, un acontecimiento tan común y corriente. Le hemos perdido el sentido espiritual de este acontecimiento, porque las ancianas y los ancianos nos han hecho ver que también es un momento oportuno para nosotros como guatemaltecos, cada uno de los habitantes de acá, y para el mundo entero también, esa renovación de espíritu, esa renovación de energía, ese enlace y ese reencuentro con el orden natural que lastimosamente lo hemos perdido. Nos hemos vuelto demasiado materialista, ya no nos importa que tantos niños, tantas niñas, existe mucha hambre, hay mucha pobreza y no se le ha dado prioridad a eso. La reflexión entonces que nos hacen las abuelas y los abuelos es el momento de retornar entonces al orden natural y el sentirnos privilegiados de estar también en este territorio en donde la cultura y la civilización maya dio a conocer todos los avances que tuvieron a través de la astronomía, a través de la arqueología, a través de la matemática. Gracias, don Juan José. Don Antonio Cuchil, usted es epigrafista, ¿verdad? Así es. ¿Qué es en sí la labor que usted desarrolla y desempeña? Bueno, la epigrafía en sí es una ciencia nueva que lo que yo pienso que es importante es que nos permite conocer la historia. La epigrafía es una ciencia auxiliar de la historia y cuando hablamos de epigrafía maya tenemos eventos, acontecimientos que sucedieron en cierto momento y eso nos habla de una historia del pasado. No hablamos de arqueología en sí, sino que la epigrafía nos permite saber específicamente qué fue lo que sucedió, qué hicieron ellos, qué mensaje nos dejaron a través de en los monumentos. Entonces, la epigrafía yo pienso que es una ciencia que también nos acerca mucho hacia nuestro pasado, hacia nuestros ancestros. Pues, ¿podría usted hablar un poco de la simbología maya? La escritura maya está dentro de los sistemas de escritura que se conocen como logosilábicos. Eso quiere decir que usaron diferentes signos que están divididos en dos partes, podríamos decir los logogramas, que son signos que representan una idea completa, y los signos que tienen un equivalente o una fonética, que son sílabas. Entonces, es una combinación de ambos sistemas que ellos utilizan para escribir, y más o menos calculamos que dentro de lo que es la escritura maya hay alrededor de unos 800 signos que ellos usaron para escribir la historia. Voy a cambiar la orientación de la conversación. Hay algo que yo creo que muchos están esperando en este momento en sus casas. Y hablamos de lo que se refiere a si el Bactún 13 significa fin o principio. Si hay desastre o no hay desastre. ¿Usted qué piensa? Bueno, el Bactún 13 es el fin de un ciclo y el inicio de otro. Por lo tanto, es el fin y es el inicio, pero no es el fin del calendario maya ni es el fin del mundo. O sea, no hay en ningún momento un registro que ellos hayan dicho de que van a suceder ciertos acontecimientos desastrosos o algo así que ellos hayan explicado. Ellos hablaron acerca del 13 Bactún y lo mencionaron como el fin de un ciclo. Entonces, todo lo que se dice que
se va a acabar el mundo, de que trae desastres y todo eso, yo creo que la gente debe estar tranquilo porque no esperamos que suceda nada de eso. Y más sin embargo, pues es una gran oportunidad de ver este gran fin de ciclo o inicio del siguiente ciclo. ¿De dónde nació entonces la idea de que todo se acabaría con el 13 Bactún? ¿Usted sabe, licenciado Urguizú? Fíjese que es una cuestión compleja y que ha venido aproximadamente de los años 60 hasta nuestros días, y es una mezcla de información. Por un lado tenemos en los monumentos de los sitios arqueológicos la evidencia epigráfica de estas fechas, de estos ciclos, pero también tenemos, por ejemplo, el libro del Chilam Balam que utiliza el calendario para describir ciertas fechas. Este documento, estamos hablando entre el siglo XV y XVI, ¿verdad?, que narra estos eventos en el área de Yucatán y utiliza el calendario. Y hay unos aspectos proféticos, si queremos decirlo, donde habla de ciertos desastres, pero tenemos que tomar en consideración que cuando fueron escritos es posterior a la conquista, entonces el mundo tal cual como ellos lo conocían, obviamente se estaba acabando, porque todo su mundo, tanto espiritual como material, cambiaba completamente. Entonces para ellos en ese momento lo veían como un desastre. Entonces esa mezcla de estas fechas calendáricas con este tipo de eventos documentados, los mezclan en algún momento y por supuesto de ahí surgen una serie de teorías y de temas de desastres, del fin del mundo, cosa que obviamente no es cierta, ¿no? Licenciado Rodas, ¿usted qué piensa? Dígame, desde su punto de vista histórico. Hay aspectos que hay que tomar en cuenta. Digamos, en este caso la historia mantiene, digamos, siempre una postura de que cada época tiene no exactamente un colapso, sino simplemente un final, un epílogo. Y eso da lugar a un nuevo renacer en el hombre. Creo que así como vimos en el caso de Europa, terminar etapas y renacer nuevas etapas, así también sucede en América. Lo que pasa es que lamentablemente, y en eso creo que coincido específicamente con usted, creo que la epigrafía no nos ha permitido todavía conocer a fondo toda una serie de bagajes, digamos, interesantes que podrían ser resultado para poder contemplar que lo que vamos a asistir no es a un colapso, sino vamos a asistir a un renacer del propio hombre. Y creo que en ese punto los ancianos nos dejan lugar precisamente a demostrar eso. Los ancianos nos están diciendo, bueno, no teman, pues, o sea, hay algo nuevo, hay algo siempre, hay un futuro. Y creo que el hombre tiene que ver siempre hacia el futuro, siempre tiene que ver hacia adelante. Lamentablemente tememos a conocer el futuro. Y ahí gracias, creo que incide. Muchas gracias, licenciado Rodas. Cuando volvamos, yo quisiera tener su opinión al respecto, don Juan José. Tengo que ir a un corte, ya venimos, y entonces tendremos su opinión. ¿Te parece? Gracias. Llegó la magia, la ilusión, la fantasía. Todo lo que quiero para Navidad está en Sears. Juguetes, 25% de descuento. Navidad, 50% de descuento. Muebles, 20% de descuento y 10 pagos con BI, GT y Credomatic. Línea blanca Kenmore, 20% de descuento. Y otras marcas, 15% de descuento. Bebés, 20% de descuento. Promoción del 21 al 24 de diciembre. Abierto hasta las 10 de la noche. Todo lo que quiero para Navidad está en Sears. A pesar de todo, te deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. La Marca. Esta semana te presentamos
Opción en cine. Una aventura extraordinaria, inspirada en una historia real que unió al mundo. Envía promo al 4510 y gana póster de colección. Promo al 4510. En el fin de semana, Blanco Humano. No tengo enemigos, no sé qué sucede, por eso necesito su ayuda. ¿Quién soy yo? Es Tony Graham. Son contratados para proteger las vidas de ejecutivos e inversiones de grandes corporaciones. El riesgo es muy grande y se convierten en un blanco perfecto. No sé por qué alguien me querría muerta. De acuerdo. Lo haré. Sábado y domingo 5 de la tarde, Blanco Humano. Quédate en 13. Muy bien. Por supuesto que ustedes, queridos amigos y queridas amigas, pueden, a través de nuestras redes sociales, pues comunicarse con nosotros y exponernos qué piensan, qué partido toman ustedes. Es importante que lo hagan, porque este programa está hecho para ustedes, queridos amigos. Don Juan José, usted me parece que quería participar, dígame. ¿Estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con lo que decíamos? Definitivamente, de acuerdo al registro del tiempo, las abuelas y los abuelos se dedicaron a observar el cosmos en general. Y a través de ello, ellos fueron registrando tales acontecimientos. En cada cierto tiempo sucede lo mismo, tal como sucede con nuestro tiempo actual. Sabemos que cada día tiene 24 horas y cada 24 horas nace para nosotros un nuevo día, un nuevo sol. De igual manera, entonces, hablar de los Shlahu Baktun o 13 Baktun es un ciclo de 5.200 años, que son 13 Baktunes de 400 años cada uno. Y eso se da cada 5.200 años. Esto también dejaron ellos escritos de que sí hay algunas alteraciones dentro de la madre naturaleza. Porque sin lugar a duda, el cambio, este acontecimiento tan importante en donde se van a alinear los planetas conjuntamente con el astro rey, que es el Sol, el abuelo Sol para nosotros, estaría pasando justamente en el centro del todo el sistema galáctico. Eso nos quiere decir, nos da a entender de que el Sol termina de recorrer el sistema galáctico y llega al centro. Y científicamente se ha dicho de que también al pasar por este centro hay acontecimientos que puede alterar, en este caso, la madre naturaleza. Quiero que me saque de una duda. ¿Se van a alinear los planetas o no? Están por alinearse los planetas conjuntamente para pasar en el centro de la galaxia con el gran astro Sol. Bien. Señor Cuchil, vuelvo con usted. Señor Cuchil, dígame, ¿por qué entonces esa gran controversia si no hay fin del mundo? No hay fin del mundo, definitivamente. No, fin del mundo no hay. En realidad, bueno, no sé de dónde sacaron la idea del fin del mundo, pero es el fin de un ciclo y, como decíamos los otros compañeros, pues es una gran oportunidad que tenemos. Entonces, en el internet se ve mucha información acerca de que se finaliza el mundo, se finaliza el calendario, y en realidad no finaliza el calendario tampoco. El calendario maya está diseñado de tal forma para calcular fechas hacia el futuro y fechas hacia el pasado. O sea, se necesita un punto cero nada más, y ese punto cero creemos que es el último ciclo de 13 Baktun que sucedió en el 3114 para un 11 de agosto. Entonces este ciclo va a terminar y va a iniciar otro, pero no hay fin del mundo. Bien, gracias por aclararme eso. Entonces, ¿qué esperamos del 13 Baktun? Lo que creo yo que debemos esperar es un renacer, es un renacimiento, es una toma de una actitud más positiva, diría yo. Tal vez lo que vemos es que se está dañando mucho la naturaleza, o se ha aprovechado bastante los recursos naturales. Entonces yo creo que también es una forma de ver eso, de cómo el ser humano puede entenderse mejor dentro de la naturaleza y diría yo que retomar la cosmovisión maya, que es el respeto hacia la naturaleza, el respeto entre nosotros mismos. Entonces, eso es lo que esperamos del 13 Baktun, que el 13 Baktun nos traiga
un renacimiento dentro de todos nosotros mismos y que sea una oportunidad para ser mejores guatemaltecos. Don Juan José, usted hablaba de cambios en la naturaleza. ¿Cuáles podrían ser esos cambios? Pues uno de lo que se espera como humanidad es ese cambio de conciencia, ese renacer de conciencia como seres humanos y poder retomar entonces ese orden natural, el respeto hacia la madre naturaleza, el respeto hacia cada uno de los elementos de la madre naturaleza, el valorar todo lo que es vida ante la faz de la madre tierra, porque las abuelas y los abuelos el cómputo del tiempo lo realizan en torno al cuerpo del ser humano también. El cuerpo del ser humano ha sido como decir, el ejemplo. Para ellos dicen, somos microcósmicos, porque en nuestro cuerpo en sí está el sistema vigesimal maya. Por ejemplo, los 20 dedos que tenemos son los que conforman los 20 días o las 20 energías o los 20 nahuales que conocemos. Luego, la numeración 13, que coincide también en este caso los Shlajuj Baktun o 13 Baktun, están las articulaciones más fuertes de nuestro cuerpo o las articulaciones más principales de nuestro cuerpo. En el caso del cuello, los hombros, los codos, las muñecas, la cintura, los rodillos y los tobillos. Hacen un total de 13. Y multiplicado 13 por 20 nos da un total de 260 días. Y es el tiempo exacto que tarda la gestación del ser humano en el vientre materno, que está vinculado directamente también con la abuela luna. Todo está vinculado, nuestro ser está vinculado con la abuela luna, por el ciclo de tiempo de la gestación del ser humano. Eso ellos lo estudiaron, lo registraron a través del cuerpo mismo. ¿Qué quería decir, mi querido amigo? ¿Quería decir algo o no? Le vi la intención de querer participar. Bueno, la verdad es interesante todo este tema. Usted me dijo que eran aproximadamente 5,000 y algo los años del Baktun. Sí, son 13 ciclos de 400 años tunes. Sí. Sabemos de que el año tun son 360 días. Ajá. ¿Sí? Y esto, cada Baktun conformado por 400 años. Estamos finalizando entonces 13 Baktunes, que serían 5,200 años exactos. Eso es en sí el Oxlajuj Baktun o el 13 Baktun. Un ciclo de tiempo sideral de 5,200 años. ¿Hay algún recuento que diga lo contrario o que diga que hay alguna diferencia en el recuento de los días? Bueno, lo que pasa es que, como decía el Juan José, ellos contabilizaron el tiempo en días. Entonces nosotros nos trae la confusión y la diferencia cuando lo equivalemos o cuando lo comparamos con los calendarios, digamos, con el año gregoriano o el calendario gregoriano. Entonces, un tun son 360 días y equivalen aproximadamente a poco más de 19 años comparados a los años gregorianos. Y un Baktun son 144,000 días y eso nos da un aproximado más o menos de 394 años. Entonces, cuando vemos el ciclo del tiempo, digamos, los 13 Baktunes, en realidad nos dan un total de 5,125 años gregorianos, más o menos. Esa es la cantidad de tiempo, porque aparentemente ellos no manejaban el ciclo de 365 días, pero sí tienen 18 meses de 20 días, más un mes pequeño de 5 días que se conoce como Wayeb, para tener el ciclo solar de 365 días. Entonces, es un poco complejo, pero sí, el ciclo de 13 Baktunes son 5,125 años gregorianos. Bien, gracias. Licenciada Urquizú, yo quisiera saber, no sé si me lo dijo, o le pido que me lo repita ahora, es que en los monolitos, en las estelas, en algún lugar donde quedó plasmada ¿cómo se llama? La simbología maya. Los glifos, ¿sí? ¿En ellos quedó alguna relación del Baktun? Efectivamente, tenemos varios ejemplos, tanto en el área de México como en el área de Guatemala, donde se ve plasmado este ciclo de tiempo.
Un ejemplo que es bastante famoso ya, por ejemplo, es el Estela 6 de Tortuguero, en eso es en Tabasco, donde está plasmado en ese monumento justamente el 13 Bactún, que es lo que estamos por celebrar. Pero también tenemos, por ejemplo, en Estela C de Quiriguá, aquí en Guatemala, tenemos también la fecha que nos está indicando el punto de partida del calendario, tal como nosotros en el calendario gregoriano tenemos como punto de partida el nacimiento de Cristo para poder contabilizar. Los mayas también asimismo tenían un punto de referencia que en el calendario gregoriano viene siendo el 3114 a.C. Entonces tenemos esos dos ejemplos donde están hablando del inicio y del final de este ciclo. No todos los monumentos, o no tenemos toda la evidencia de todo ese recuento Bactún por Bactún, pero sí sabemos por lo que ya conocemos del calendario que obviamente sí llevaron esa cuenta, y tenemos, como le repito, algunos monumentos donde efectivamente está plasmado estas fechas tan importantes. Gracias, licenciada. Cuando vuelva, después de esta pausa, vamos a conversar con usted. Queridos amigos, esta transmisión se realiza desde el Museo de Arqueología y Etnología. Hoy queremos agradecer a la dirección del Museo de Arqueología y Etnología, asimismo a quienes han tenido la gentileza de intervenir para que esto sea posible. Para nosotros es un verdadero honor estar aquí en el Museo de Arqueología y Etnología. Así que ya volvemos, vamos a tener una breve pausa en nuestra conversación y continuaremos. Desde el Museo de Arqueología y Etnología estamos llevándoles a ustedes esta conversación acerca de 13 Bactún. Queridos amigos, vamos a conversar ahora con la licenciada Urquizú. Licenciada, no sé, por ahí dicen que en México, en algún lugar de México, hay, no sé, una estela, un monumento que dice que ahí, o que señala que el Bactún 13 en México. Sí, como le comentaba, es justamente este monumento que en Tortuguero, en Tabasco. Ese sitio arqueológico se llama el Tortuguero, y entonces ya hay otros monumentos que nos hablan también de este evento, pero inicialmente ahí fue uno de los primeros monumentos en los que se encontró esta fecha. Y cuando empezó todo este movimiento del 13 Bactún, como le comentaba, tanto de cuestiones científicas como de cuestiones un poquito fuera de ese orden, se basó mucho en ese monumento inicialmente. ¿Difiere mucho la fecha de este monumento con los nuestros? No, fíjese que básicamente se manejaba un solo sistema. En general, obviamente, por las regiones siempre habían pequeñas variantes, incluso con la escritura, digamos, pero en general sí se manejaba el mismo concepto. Y esto era muy importante porque tenemos que tomar en consideración que todas las ciudades y los pueblos mayas prehispánicos tenían muchas conexiones desde el punto de vista político, económico, sobre todo el comercio. Entonces nunca estaban aislados, siempre estaban constantemente en contacto, y por lo mismo eso también homogeneizaba este tipo de conocimiento. Se iba enriqueciendo, se iba desarrollando, se iba implementando. Entonces, en general, sí, digamos que hablaban el mismo idioma, por decirlo de alguna manera. En este caso, diríamos, no hay ningún tipo de rivalidad, definitivamente no. No, en absoluto. Discrepancias. Sí, mire, lo que sucede es que en la arqueología no todo está escrito en piedra. Nosotros no somos como unos detectives. La evidencia es la que nos indica lo que nosotros estamos teorizando y lo que estamos diciendo sobre la cultura maya prehispánica. Obviamente siempre hay nuevos descubrimientos que van a reforzar, o en algún momento incluso nos pueden botar nuestras teorías que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Entonces, hasta el momento la evidencia, eso es lo que nos está mostrando, que no existe ese tipo de diferencia, digamos, en cuanto a ese cómputo del tiempo. Por supuesto que dentro de la época prehispánica y en la actualidad también los pueblos van, como le comentaba, desarrollando y enriqueciendo. Entonces siempre hay leves cambios porque la cultura no es estática, la cultura se desarrolla, y obviamente el calendario también. Licenciada, le hice esta pregunta que es como regresar un poco en la conversación que teníamos
porque en una de nuestras redes sociales llegó una de esas preguntas que dice, ¿cómo sabemos entonces que el 13 Bactún de Guatemala es el verdadero? Perdón, pero es lo que Sí, preguntan. sí, es Ajá. digamos, como le comentaba, muchas personas tienen muchas dudas, ¿verdad? Entonces ese mismo desconocimiento hace que surjan estas interrogantes, que es bueno aclararlas. Entonces, como le comentaba, en términos generales, esa fecha o esa conmemoración del calendario igual se festeja en México, como se puede festejar en Belice, estamos hablando del área maya y Mesoamérica en general, ¿verdad? Entonces, eso no cambia. Obviamente, localmente siempre habrán pequeñas variantes o la forma de la cosmovisión que de un lugar a otro puede tener también sus variantes y como le decía, es lógico porque la cultura no es estática. Pero en términos generales, desde el punto de vista arqueológico y con la evidencia sabemos de que no había esa diversidad, digamos, en cuanto al calendario. Gracias, licenciada. Licenciado Rodas, ya que lo ha mencionado la licenciada Urquizú, el área maya, ¿a qué nos referimos cuando decimos área maya? Bueno, el área maya es básicamente un territorio que cubre la parte de Yucatán, la parte de lo que podríamos decir es Belice, junto a Petén, parte de lo que es el istmo de Tehuantepec, o sea, Chiapas, y la zona sur, podríamos decir, de toda Guatemala, o sea, la región, dijéramos, del altiplano, hasta llegar incluso a la costa, que es lo que realmente cubre en el caso de Guatemala. Se amplía todavía un poquito hacia la parte de Honduras, cubriendo incluso, digamos, la parte un poco más amplia de la parte fronteriza, y El Salvador, que vendría siendo, dijéramos, el área que se une al resto de México para formar Mesoamérica. Claro, hoy los límites de Mesoamérica están un poco más amplios, pero de todas maneras es, dijéramos, el punto central, por así decirlo. Gracias, licenciado Rodas. Bien, necesitamos fortalecer el conocimiento de lo que es la cultura maya, don Juan José y don Antonio. Quiero cederles en este momento la palabra a ambos, porque creo que es así como debemos cerrar la conversación de hoy. Inicialmente usted, don Juan José. Muchas gracias. Efectivamente, pienso que aquí estamos en un momento muy oportuno como para decirle a todos los hermanos guatemaltecos, a toda la población guatemalteca, el valorar lo que tenemos como cultura, toda esa descendencia que nos han dejado los abuelos, las abuelas, que aún es viviente en cada una de las comunidades. Lo podemos visualizar en la indumentaria maya, lo podemos ver a diario, por ejemplo, en las comunidades cuando están en la práctica de la espiritualidad maya, lo podemos vivenciar también en esos conocimientos y esos saberes tradicionales que nos ha hecho también cuidar, ser los chajineles, como le decimos nosotros, o los guardianes mismos, que es nuestra misión ante la faz de la Madre Tierra, cuidar nuestra casa, cuidar nuestra Madre Tierra, y eso nos va a permitir entonces unirnos con la Madre Naturaleza, respetarlo como Madre Naturaleza, y ya no seguir entonces contaminando, ya no seguir contaminando no solo los ríos, las montañas, los cerros, sino que ver de qué manera lograr que se vuelva a regenerar, que eso es lo que también la Madre Tierra reclama ahora, una regeneración de la Madre Tierra, que el daño mismo hemos nosotros causado hacia ella, y automáticamente es un daño que nos hemos causado nosotros como seres humanos. Muchísimas gracias, don Juan José. Don Antonio. Gracias. Yo creo también coincido mucho con lo que dice don Juan José, pero también yo creo que algo de lo que debemos de sentirnos nosotros orgullosos de ser tanto mayas, guatemaltecos, es que la cultura maya tuvieron grandes descubrimientos. Ellos conocieron bastante de astronomía, de medicina y muchas ciencias que todavía tal vez no se comprende muy bien o no se ha investigado bastante bien. Y el sistema de escritura maya es uno de los 5 sistemas de escrituras que se dan independientemente en la faz de la Tierra. Y dentro de las culturas precolombinas, la cultura maya es la única que desarrolló un sistema de escritura complejo. Y yo creo que esos son aspectos muy importantes que nos permiten saber mucho acerca del pasado y debemos de conocerlos. Aquí en el museo hay muchos objetos que pueden venir a
a visitar, a conocer. Entonces, yo creo que les agradecemos este espacio que nos está dando para que la gente aprenda más acerca de nuestra historia y nuestra cultura antigua. Muchísimas gracias, don Antonio. Quiero agradecer al licenciado Rodas, gracias a la arqueóloga Mónica. Muchas gracias por la invitación. Solo quería como poner algo? la guinda, quería poner algo como la guinda en el ¿Cómo no? pastel. Brevemente, tomando en consideración lo primero que empezamos a hablar en este conversatorio, y es que aunque se habló de que pues empezamos un poco tarde a celebrar esto o a prepararnos, también yo creo que es importante darle mérito a las instituciones del Estado y a las instituciones privadas que están haciendo un gran esfuerzo para que esta celebración sea lo más digna posible y que la gente sepa realmente qué es el 13 de octubre. Esta conversación llegó a todos ustedes desde el Museo de Arqueología y Etnología. Una vez más a sus autoridades, nuestro agradecimiento profundo y la invitación cordial para que visiten este lugar hermoso que contiene mucho de nuestro pasado y dice que buscando en nuestras raíces es como nos encontramos a nosotros mismos. Así que gracias por esta vez. Esperamos tener una nueva conversación. El cambio de era implica cambio de mentalidad, cambio de conducta, generación de confianza, factores que nos ayuden a encaminar a Guatemala por la senda del desarrollo. La televisión guatemalteca les agradece su atención. Confiamos y esperamos que ese cambio de conducta, que ese cambio de mentalidad nos permita a todos los guatemaltecos hacer de nuestra Guatemala un país progresista, desarrollado y mejor.